Muchas han sido las teorías que han tratado de dar una respuesta a lo que sucedió con el sumergible Titán de la empresa Ocean Gate hace unos días, la muerte de sus tripulantes y más allá del misterio que oculta de por sí ya este caso, hay algunas teorías que nos indican que simplemente todo lo mediático que se le dio a esta búsqueda fue para tapar otras noticias que son mucho más trascendentales para nosotros los seres humanos en nuestro futuro. En este video vamos a analizar teoría por teoría, algunas más creíbles que otras, pero todas muy interesantes. Así que empecemos. Una de las primeras hipótesis que las personas hicieron en internet, las primeras preguntas, y que yo recomiendo que es muy importante hacerse en ese tipo de casos, sobre todo cuando la desaparición de personas es tan repentina y tan misteriosa, es preguntarse a qué personas, a qué entidades, a qué empresas y en general a quién le convenía que alguna de estas personas o los cinco tripulantes de ese submarino desaparecieran de un momento a otro. Algún ejemplo es como el caso de Malasia, el avión de Malasia, que hace tantos años desapareció. A bordo de ese avión habían científicos que llevaban una investigación muy avanzada sobre una cura para una enfermedad que hoy en día no tenía cura. Desapareció el avión y repentinamente la investigación también cesó, o muy convenientemente. En este caso, pues, según el perfil de los millonarios que iban en ese submarino, sí tenían mucho dinero, tenían mucho poder, pero no tenían un estatus tan poderoso como para decir que fue convenientemente un plan hecho con armas sónicas, con un torpedo, con alguna bomba, para desaparecer a alguna de esas personas. Recordemos que los que iban ahí eran Stoke Rush, el CEO de la empresa, que había bajado ahí varias veces. Hamish Harding, uno de los millonarios que era de origen británico, tenía varias empresas, varios conglomerados, la más importante, una empresa de aviación en Qatar. Ese fue el de todo el escándalo de su ahijado, que mientras él estaba pues perdido en el océano Atlántico, su ahijado pues estaba en fiestas, con chicas, etcétera, pues disfrutando la vida, muestra de que lo quería muchísimo. El que probablemente tuviera un poco más de probabilidad de que esto pasara era Shahzad Dadwood, que iba junto a su hijo, que era el hombre más rico de Pakistán, nuevamente con conglomerados, empresas, fundaciones. Aún así, se llegó a la conclusión, incluso pues de toda internet, de que no, de que desaparición porque alguno de estas personas tuviera mucho poder o alguna información muy importante, probablemente no fuera así. Aún así, esta teoría es importante para tener en cuenta siempre en una desaparición de personas así tan repentina y tan misteriosa, preguntarse a quién le conviene que estas personas desaparecieran o que alguna de esas personas haya desaparecido. No es el caso, pero es interesante. Así que continuemos. Sobre ese tema ya hay un video en el canal, pero lo importante acá es entender que ellos salieron de viaje el 17 de junio, salieron pues de hacer el recorrido y el 18 de junio pasó el cambio de frecuencia Schumann. Este cambio de 8 hercios a 182 hercios, que en el otro video pues ya explico un poco más a fondo qué significa este cambio y cómo nos afecta a todos los seres vivos en este planeta. Aún así hay personas de que descartan esta teoría automáticamente diciendo que este cambio de frecuencia Schumann no tuvo nada que ver con el accidente, guión desaparición, guión muerte de estos tripulantes de este submarino, pero es algo interesante porque no es lo mismo recibir un cambio de frecuencia a nivel pues normal de la Tierra con oxígeno que recibirlo a 3700 metros bajo el nivel del mar. Puede que este cambio de frecuencia electromagnética, de ondas sonoras, de ondas vibratorias, haya alterado la geolocalización de este submarino y haya provocado un accidente o haya provocado la implosión al romper el casco de alguna u otra forma, que ya estaba muy desgastado por lo que se ve. Es una teoría que me llama la atención y otras personas dicen que lo del submarino fue una cortina de humo para ocultar este cambio de frecuencia que no fuera tan principal, este cambio de frecuencia Schumann que pasó el 18 de junio y por eso pasó toda la noticia del submarino. Algo interesante y continuamos con las teorías. Esta teoría es antigua y nos habla más allá de Ocean Gate del Titanic y si realmente es el barco que está ya hundido a 3700 metros bajo el nivel del mar del Océano Atlántico en algún punto entre Canadá y Estados Unidos, donde probablemente no sea así, porque nuevas historias, nuevo documento y nueva investigación, más allá de la película de Hollywood, que realmente es la que romantizó esta historia de que un barco se hundió,
nos dice que realmente puede que el barco que esté hundido sea el Olympic, un barco muy parecido al Titanic. Los dos eran pues dueños, el dueño de estos dos barcos era JP Morgan, que fue el que tuvo toda la historia con Nikola Tesla, toda la historia con tantos emprendedores de la época que arruinó para monopolizar industrias como la energía y como la bancaria y lo logró. Y donde en este barco, esa noche donde él canceló su participación, iban muchos competidores y empresarios de la época dejándole el camino libre después del accidente a JP Morgan para que se apoderara de todos esos conglomerados y todas esas industrias y tomar el poder que en la época tuvo y que probablemente sus descendientes tengan en este momento. Es una teoría y que nos hace replantearnos qué realmente está allá abajo, qué barco realmente está allá abajo y cuál es el romanticismo, bueno, más allá de que la esposa del CEO es bisnieta de un sobreviviente del Titanic, etcétera, es, parce, ¿por qué voy a pagar tanto dinero y por qué voy a aventurarme tanto por ir a ver un barco hundido? Probablemente pueda haber, no sé, vamos a ver criaturas extrañas, vamos a ver, no sé, tiburones, vamos a ver, no sé, cualquier otro tipo de cosas que se pueden ver al mar, pero porque las ruinas de un barco. Esa es como la dos teorías en una, tanto lo de JP Morgan, que es más de lo que está ya hundido, y de entender cuál es el romanticismo y cuál sería la razón principal de estas personas para viajar allá y arriesgar su vida y no hacerlo, no sé, investigando otro tipo de cosas que ya iremos viendo en otras teorías como la de James Cameron. Mike DeGray era muy amigo de James Cameron, era un documentalista que ayudó a James Cameron en muchos de sus documentales, incluido el del Titanic, Los últimos misterios del Titanic, y recordemos que James Cameron ha bajado ahí a las fosas de las Marianas, a lugares muy profundos, 33 veces. Qué raro que haya sido 33 veces, qué importancia tiene ese número. Lo importante de esto es que Mike DeBray en los años 90 grabó a 4000 metros por debajo del Golfo de México, algo muy curioso que están viendo en pantalla y que últimamente también ha vuelto a la luz en TikTok y otras redes sociales, y es este lago dentro del mar y cómo al intentar sumergirse en este lago, la sustancia era tan densa que no lo dejaba y creaba ondas, como también lo muestran en Bob Esponja, un mar dentro del mar, un lago dentro del mar, y tiene una explicación científica. Se supone que es la diferencia entre la salinidad del agua, el agua dulce y el agua salada que crea estos lagos, pero pues no sé, es algo muy curioso. Y también muy curiosa fue su muerte, que fue en un accidente de helicóptero en Australia grabando un documental. Entonces, puede que también este submarino Titán haya sido eliminado porque poco a poco se estaba acercando a una verdad, como se acercó Mike DeGray, y por lo menos esto para mí que significa que, bueno, la teoría de la Tierra plana no sé, pero también me llama la atención la teoría de que puede que existan límites en la Tierra, debajo de la Tierra, en el mar, límites que no podamos cruzar, pero que detrás de esos límites hayan cosas increíbles o cosas que no podamos imaginar o cosas de otras dimensiones, otras civilizaciones. Igual puede que haya otra vida, otro tipo de vida inteligente cruzando ese tipo de barreras, de lagos, de mares, como si fuera una barrera entre dimensiones. Lo dejo a la especulación, científicamente estoy hablando pues babosadas, pero emocionalmente y desde el corazón puede que haya sido algo parecido y también por esto haya muerto Mike DeGray y tal vez también por esto hayan eliminado el submarino Titán porque poco a poco se iba acercando a cosas, empresas privadas, porque James Cameron, etcétera, pues lo hacían junto, no sé, a Hollywood o ya instituciones que son diferentes. O sea, que una empresa privada al hacer ese tipo de viajes puede descubrir cosas que no quieren que se descubran, así sea no intencionalmente. Algo en que pensar y también la historia de Mac DeBray que ha tomado mucha importancia y también es algo que invito a que veamos y que pensemos y que analicemos este video. Bueno, pues aquí están los insectos y ponen insectos los nuevos alimentos, como se veía en el nuevo reglamento de la Unión Europea. Ya los insectos se están considerando como nuevos alimentos, por lo tanto, la verdad que no se sabía que se iba a comercializar tan pronto, pero bueno, aquí están. O sea, parece que están vivos ya.
Esta teoría me parece muy importante, muy interesante, muy intrigante, y es que más allá de que sea real o no, es una coincidencia rara. Y es que resulta que cuando se perdió el submarino y el contacto con sus tripulantes, 16, 17, 18, 19, 20 de junio, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley donde dos empresas que les estaré mostrando en pantalla, Upside Foods y Good Meat, las dos encargadas de crear carne sintética a partir de células de animales que según ellos son los animales pues con mejores, no sé, mejores condiciones, mejores adaptaciones, mejor genética que ellos pudieron crear. Entonces sí, es carne genéticamente modificada y creada para el consumo humano, y como lo vimos al principio del video también hay carne de insecto muy pronto para nosotros, o proteína de insecto. ¿Qué puede significar esto? No lo sé, díganme ustedes estarían dispuestos a consumir ese tipo de carne, que es lo interesante de esta teoría, que cuando pasó eso el submarino y las noticias, la repercusión mediática fue el submarino, 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 tripulantes, millonarios, pero esto yo creo que debería ser más importante como noticia viral, y es que bueno, comenzó a circular una carne sintética, cómo se va a diferenciar de la carne animal, qué efectos secundarios va a tener, porque pues es experimental, no a todos los humanos puede que lo sienta o su cuerpo lo digiera de la misma forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso me parece muy importante y muy interesante, y algo que tengan en cuenta. La Agenda 2030, les guste o no, ya está acá, y en parte nos dice carne de insecto, proteína de insecto y carne sintética. ¿Ustedes lo van a hacer? ¿Ustedes creen que las personas que nos dicen que consumamos esa carne lo van a consumir? Déjenmelo en los comentarios, pero es una teoría muy importante del por qué tanta repercusión mediática sobre esta noticia y por qué no sobre esta y estas dos empresas. Ya no es sorpresa que cuando ocurra algún acontecimiento a nivel global salga alguien a decir que los Simpson ya lo predijeron o que ya pasó en los Simpson. En este caso sí, pero no. El episodio es el número 10 de la temporada 17, llamada El Padre de Homero, donde Homero cree que Abraham Simpson no es su padre, cree que es un multimillonario que se acostó una vez con su madre, entonces lo busca. Él, bueno, al final del episodio Abraham sí es su padre, pero la trama se basa en que el millonario, que Homero cree que es su padre, quiere buscar un tesoro que está en las profundidades del mar y que está en un barco que se hundió. Y van en el submarino a buscar el tesoro. Lo importante acá es que primero nos muestran que el mar estaba contaminado, y esa contaminación ha hecho que los animales muten, los peces muten en el mar, sobre todo con residuos tóxicos. Eso pues es importante, primero negativo. Lo otro pues es que ya bajo el submarino rescatan el tesoro, Homero se queda atrapado y luego rescatado. No pasa nada más de eso, no muestran digamos criaturas tan extrañas o algo así. Es importante tener en cuenta esta teoría, más o menos, solamente pues se las dejo acá en forma de curiosidad, no creo que encaje como una predicción o algo así, pero pues es interesante. Esta teoría es muy interesante, no tiene fundamentos, pero es muy curiosa el hecho de la criptozoología que se encuentra en las profundidades del mar, esas criaturas, esos animales que todavía no han sido descubiertos, que pueden tener una forma muy extraña, una forma muy horrorosa y una forma inclusive lo suficientemente grande como para provocar daños, como para atrapar o como para dañar el submarino, provocando su implosión y seguidamente la muerte de los tripulantes. Es una de las cosas que es una dicotomía entre es qué chévere bajar al fondo del mar y a la vez no, por encontrar ese tipo de criaturas que puedan interactuar con la nave y provocar algún daño y posible muerte. No tiene fundamentos, pero por ahí sonó Cthulhu, un calamar gigante, un megalodón. Es curioso. A veces la solución más sencilla es la verdad, es la solución, es la causa de lo que sucedió. En este caso, una falla mecánica. Primero, el control de videojuegos de Logitech, que sí dio mucho de qué hablar, pero lo importante es que desde el 2018 ya sus ex trabajadores, como David Lochright, que advirtió que estaban exponiendo a los tripulantes de Titán a un peligro inminente al no tener las condiciones de seguridad adecuadas y al ser un submarino experimental, y que la capa de fibra de carbono solamente era de 12.7 centímetros, es decir, muy poca.
Se venía advirtiendo desde hace muchos años, echaron a estas personas, los callaron y pues siguieron con sus viajes. Resultado de esto, pues la implosión y seguidamente la muerte de los tripulantes. Como les digo, a veces la respuesta más sencilla puede que sea la verdad, y en este caso creería yo que gran parte de lo que sucedió fue culpa de la misma empresa y culpa del mismo CEO al no tener en cuenta esas recomendaciones y al creer que ese submarino era, por así decirlo, inmortal, y nos dimos cuenta de que no, de que exponerlo a tantas presiones y no hacer una modificación y no pues cambiar la placa, etcétera, 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 pues llevó a este tipo de accidentes. Aún así es la teoría que tiene más sentido y que ha sido pues validada por más personas. Aún así, esas han sido las teorías de lo que probablemente le pasó al submarino Titán. Espero les haya gustado este video, este iceberg. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden darle like, compartir. Adiós.